Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Miércoles 26 de enero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. La manera de Jesús de enseñar con parábolas provoca que los discípulos reflexionen sobre el día a día de su vida. Las parábolas son un retrato de la vida del pueblo y de la realidad confusa y conflictiva de la época. Son también un voto de confianza de Jesús en la capacidad del pueblo y de los discípulos para entender la enseñanza, pues solo pocas veces explica las parábolas. Generalmente dice: quien tenga oídos para oír, que oiga. De vez en cuando, en casa, daba explicación a los discípulos. Las frases anteriores son de un carmelita holandés que vive en el Brasil desde que tenía 15 años y acaba de cumplir los 90. Es Carlos Mesters, el gran biblista que con su manera de vivir y enseñar devolvió la Biblia a los pobres, a las pequeñas comunidades de América Latina. Fue mi profesor, es carmelita, por tanto mi hermano, pero sobre todo mi amigo. Tengo siempre presentes 2 consejos suyos cuando me preparaba para recibir el sacerdocio. Cuando prediquen o escriban, diríjanse al más pequeño de la audiencia, así entenderán todos. Y cuando enseñen algo y no sean capaces de decir, por ejemplo, ni siquiera ustedes saben lo que están hablando. Gracias, Carlos. Bonita la parábola de hoy y todos la entendemos, ¿verdad? Gracias.